¿Consideras que este año es un año para poder arriesgar o más bien para ser un poco más selectivos? Hay un tema respecto a temas políticos en Perú, elecciones en abril, que podrían generar volatilidad. Por suerte, de momento no lo hemos visto, no lo tenemos, digamos, como un escenario base, pero nunca está de más pues dejarlo fuera de la línea, ¿no? Manuel, después de un 2025 con cierta volatilidad en los mercados, ¿crees que este año empieza con más claridad o todavía hay dudas respecto a lo que puede pasar? Sí, como mencionas, van a haber varios temas del 2025 que nos van a seguir acompañando. Si este año de alguna forma nos trae sorpresas con las elecciones y hay mucha volatilidad en el mercado, ¿qué estrategia debería seguir un inversionista? Hoy en día los fondos mutuos tienen muchas alternativas que nos permiten justamente poder hacer frente a esos movimientos adversos que se puedan dar, ¿no? ¿Y ahora qué factores debería ver un inversionista en este contexto del 2026, hablando del contexto político? Hola a todos, nos encontramos en el primer episodio de la segunda temporada de Interfondos Podcast. Hoy está con nosotros Manuel Aldave, gerente de inversiones en Interfondos, con quien hablaremos de qué nos trae este 2026 y también saber cómo cerró el 2025. Manuel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Mariana, un gusto. Manuel, después de un 2025 con cierta volatilidad en los mercados, ¿crees que este año empieza con más claridad o todavía hay dudas respecto a lo que puede pasar? Por ejemplo, el año pasado vimos el tema de los aranceles, ahora tenemos lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo ves este cierre del 2025? Sí, como mencionas, van a haber varios temas del 2025 que nos van a seguir acompañando. Por mencionar algunos, el tema de los aranceles que justo acabas de comentar. Si bien es cierto, el año pasado hubieron muchas negociaciones, muchos de los aranceles que inicialmente Trump había colocado a sus principales socios comerciales como Canadá, México y China quedaron pospuestos para este año, así que vamos a ver cómo decanta eso. Otro punto importante que también hay que seguir para este año es el tema de las decisiones de tasas de interés de los bancos centrales. El año pasado varios de ellos bajaron tasas de referencia. Se espera que Estados Unidos este año baje una o dos veces, así que también hay que seguir de cerca eso y sobre todo cuál es la postura de otros bancos centrales que no necesariamente están en esa línea, como Japón, por ejemplo. Los temas geopolíticos también nos van a acompañar todavía. Tuvimos el año pasado, o hace varios años también, Ucrania con Rusia, China y Taiwán, y más ahora el tema de Venezuela, digamos, más fresco con la intervención de Estados Unidos, ¿no? Si bien es Mucho más cierto, cerca también a nosotros. sí, si bien es cierto, y estas varias preguntas me han hecho respecto a Venezuela, si bien es cierto, digamos, no ha habido un impacto importante en los activos en las semanas posteriores a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sí va a haber un tema de incertidumbre política, sobre todo en la región, ¿no? Creo que en el caso de Perú podría ser más acotado por los niveles, digamos, de cercanía que tenemos. Digamos, no somos un socio muy importante, pero que creo que de todas maneras es algo que va a pesar de cara a este año, sobre todo por el lado político de la región. Por último, y no menos importante, es las preocupaciones respecto a la inteligencia artificial, ¿no? El año pasado hemos tenido retornos muy altos en plazas bursátiles a nivel global, como en Estados Unidos, más de 16%, igual en mercados emergentes, más de 30%, mucho enfocado en el crecimiento, en el desarrollo tecnológico de las empresas y la capacidad que puedan tener estas de seguir invirtiendo en temas de inteligencia artificial de cara a este año, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy importante seguir muy de cerca los resultados corporativos en Estados Unidos, sobre todo para ver si todavía esto se puede extender, estos retornos aún más, ¿no? Y otro punto importante respecto al tema de las reuniones de los bancos centrales es que ahora en Estados Unidos tenemos elección presidencial y probablemente pues con todo este tema de que Trump quiere asumir de alguna forma el control sobre las tasas de interés en Estados Unidos, tal vez esto también podría generar algo de volatilidad, ¿no? Y un punto que también es bien importante mencionarlo es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Hay cierta preocupación por los altos rendimientos que vienen presentando las plazas bursátiles, en particular en Estados Unidos, y que mucho se ha debido gracias al tema del desarrollo de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Creo que hay una duda respecto a qué tanta capacidad van a tener las empresas de poder seguir este nivel importante de inversión en inteligencia artificial y en nuevos desarrollos tecnológicos y que esto pueda sustentar el retorno de las plazas bursátiles en adelante, ¿no? Entonces, creo que va por ahí.
Manuel, y en el caso del tipo de cambio, a fines del año pasado hemos visto que el tipo de cambio, por lo menos en Perú, ha bajado bastante. Este año se proyecta que siga bajando, que se mantenga o que suba, también considerando que hay un periodo electoral importante en nuestro país. Sí, la reducción del tipo de cambio creo que tiene factores digamos, que lo fortalecen, como fue el incremento en los precios de los commodities, ¿no? De los principales metales de exportación, que ha también mejorado los términos de intercambio. Y de alguna forma también la debilidad en Estados Unidos también ha contribuido a que por sí el dólar esté, digamos, valga la redundancia, débil contra otras monedas a nivel global, ¿no? Entonces creo que de alguna forma sí hay un sustento del por qué el sol ha tenido esa fortaleza. De cara a este año, creo que hay muchas de las dinámicas que se van a mantener. En Estados Unidos hay una proyección de que la tasa pueda seguir bajando una o dos veces más. Hay todavía una discrepancia entre el mercado y lo que piensa la Fed, pero creo que todavía hay espacio para que la tasa en Estados Unidos baje. Si eso ocurre, va a haber una debilidad, obviamente, en el dólar, ¿no? Y toda esta incertidumbre respecto a las políticas de Trump, a los niveles de endeudamiento de Estados Unidos, también son situaciones que contribuyen a que el sol se pueda seguir fortaleciendo. Como dices, es verdad, hay un tema respecto a temas políticos en Perú, elecciones en abril, que podrían generar volatilidad. Por suerte, de momento no lo hemos visto, no lo tenemos, digamos, como un escenario base, pero nunca está de más pues, dejarlo fuera de la línea, ¿no? Claro, quizás hay resultados Nos en pueda las encuestas sorprender, que nos puedan nos sorprender pueden sorprender, nuevamente. sí. Y ahora, si miramos un poquito los números del 2025, ¿qué fondos tuvieron mejores resultados? ¿Qué tipos de fondos en cuanto a herramientas de inversión rindieron mejor? Sin duda alguna, los protagonistas este año fueron los fondos de renta variable. De alguna forma, digamos, manteniendo lo que se vio en el 2024. La sorpresa, digamos, más clara fue el fondo Acciones, que es un fondo Sí, que invierte en la Bolsa de Valores de Lima casi al 100%, y básicamente sustentado en el rendimiento de más de 50% de la Bolsa de Valores de Lima este año, ¿no? ¿Por qué la bolsa subió 50? ¿Está justificado? De alguna forma sí. O sea, hemos tenido un muy buen año de los precios de los commodities, como lo mencionaba anteriormente, el oro, la plata, el cobre, y hemos tenido también al Banco Central reduciendo sus tasas de referencia y ayudando mucho a que los financiamientos de las empresas sean más baratas, ¿no? claro. Hemos tenido una recuperación importante también en el sector financiero, que no lo veíamos hace algunos años. Entonces creo que sí se han configurado varios temas que han hecho que la Bolsa de Lima tenga el resultado que ha tenido, ¿no? Claro, porque hemos visto al fondo acciones, en este caso, en 2024 cerrar con alrededor de 5 o 6% y en 2025 cerrar con más de Más de 30%, 30%, que ha sido correcto. un crecimiento brutal. Pero este año, ¿eso puede mantenerse o es un poco probable que veamos números tan positivos nuevamente este año? Mira, no sé si el mismo nivel de retorno, ¿no? Yo creo que igual las proyecciones para la Bolsa de Valores de Lima este año son buenas, sustentado todavía en el precio de los commodities. Creo que la plata y el cobre todavía tienen mucho para dar, el oro ni qué decirlo, como activo refugio a nivel global. Si bien es cierto, el Banco Central no se espera que haga, digamos, la misma cantidad de reducciones que hizo durante el 2025, pero creo que a la medida que Estados Unidos baje la tasa de manera acelerada, si ocurriera, creo que en Perú todavía podría haber cierto espacio, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que todavía puede ser un buen año para para la bolsa peruana, perdón, pero es difícil decirte si vamos a tener un retorno igual al 50%, Claro, ¿no? también considerando las elecciones en nuestro país que son en Es verdad, abril y es verdad. O sea, si bien es cierto, tenemos un candidato de derecha que está liderando las encuestas, creo que todavía es muy prematuro para pensar que el candidato puede ganar cuando tienes al 50% del electorado que todavía no sabe quién votar o incluso van a votar blanco viciado, ¿no? claro, tal cual. Y ahora, ¿qué decisiones de inversión crees que han sido las más acertadas para el 2025? Por ejemplo, el 2025 ganó el inversionista que decidió diversificar. Sí, yo creo que en realidad, creo que aquellos clientes que decidieron diversificar sus portafolios y dejar un poco atrás la parte conservadora son los que han tenido los mejores resultados, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, puntualmente en dos portafolios internacionales balanceados que tenemos dentro de la cartera de productos. Los fondos futuros seguros, tanto soles como en dólares, han tenido retornos de dos dígitos. Son fondos que están invertidos prácticamente mitad en renta fija, mitad en renta variable extranjera, y han tenido un crecimiento en el patrimonio bastante elevado, lo cual demuestra un poco que muchos de nuestros clientes han empezado a volcarse
hacia fondos con un mayor nivel de riesgo. Si bien es cierto, no es el fondo más riesgoso que tenemos, se han empezado a dar ese siguiente paso de ser menos conservadores, ¿no? Yo creo que igual aquí es importante tener en cuenta que esto no es para todos los clientes, que el cliente tiene que perfilarse antes de decidir a qué fondo va, pero creo que ha habido mucho de aquellos clientes que han empezado en fondos mutuos hace 2 o 3 años en productos conservadores y que han dado ese paso este año y les ha ido bastante bien, ¿no? Ahora, con lo que nos comentas, Manuel, ¿consideras que este año es un año para poder arriesgar o más bien para ser un poco más selectivos? Esto considerando un poquito el periodo electoral que vamos a tener. De cara a ver las alternativas en el mercado local, definitivamente hay que ser cautelosos, ¿no? No me iría al extremo de pensar en ser defensivos. Creo que siempre que hay un proceso electoral en Perú hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Históricamente así se ha hecho. Normalmente 6 o 8 meses antes de las elecciones ya solíamos ver volatilidad en el tipo de cambio, en la bolsa, en los bonos de gobierno, que son, digamos, el referente de la renta fija en Perú. Este año no lo hemos visto, pero aunque ello no ha ocurrido, creo que igual tenemos que actuar con mucha cautela, ¿no? Lo bueno es de que hoy en día los fondos mutuos tienen muchas alternativas que nos permiten justamente poder hacer frente a esos movimientos adversos que se puedan dar, ¿no? Un claro ejemplo de ello es que hoy varios de nuestros portafolios tienen una concentración en inversiones en el extranjero mayores a las que teníamos hace 3 o 4 años atrás, ¿no? Entonces, ante un escenario político adverso, muchos de nuestros clientes preguntan, uy, pero ¿cuánto estoy invertido en Perú? ¿Qué tengo en Perú? ¿Mi fondo está, cuánto invierte aquí? Entonces, tenemos esas alternativas para que justamente los clientes se sientan tranquilos en dónde está su dinero, ¿no? ¿Y ahora qué factores debería ver un inversionista en este contexto del 2026, hablando del contexto político? Yo creo que un poco en resumen lo que conversábamos al inicio, ¿no? Creo que antes de tomar decisiones de inversión, partiendo obviamente que lo primero es perfilarse de manera adecuada y saber cuáles son los fondos adecuados para cada uno. Yo creo que los puntos que tenemos que tomar en cuenta este año giran en torno a lo que conversábamos, ¿no? A qué va a ocurrir con la tasa de referencia por parte de los principales bancos centrales, qué va a ocurrir con los temas geopolíticos que están todavía latentes, qué va a ocurrir con el tema de la inteligencia artificial y qué tanta capacidad van a tener las empresas, sobre todo las norteamericanas, de poder seguir invirtiendo y manteniendo, digamos, este flujo. Entonces son, digamos, los temas que vamos a tener que seguir monitoreando, al igual que los clientes al momento de tomar una decisión de inversión. Y en este contexto, más o menos, ¿cómo debería ser un portafolio para una persona que recién quiere invertir en fondos mutuos, por ejemplo? La diversificación siempre va a ser lo más importante, ¿no? Al margen de dónde nos encontremos o en qué periodo nos encontremos, siempre es importante que un cliente tenga un portafolio diversificado justamente para evitar posibles pérdidas en escenarios adversos, ¿no? Si probablemente con lo que hemos conversado ahora, un cliente nos podría decir, entonces mi mejor decisión de inversión fue poner todo mi dinero en el fondo de acciones el 1 de enero del 2025, ¿no? Y obviamente ninguno de nosotros tiene la bola de cristal como para saber que el fondo, que la bolsa de valores podía rendir 50%. Así como ha tenido un retorno de 50%, han habido años en los cuales los escenarios han sido bastante adversos. Entonces, justamente para evitar esto, lo importante es que un cliente tenga un portafolio en donde tiene un poco de acciones locales, un poco de acciones extranjeras, un poco de renta fija local, un poco de renta fija internacional. Y mientras más diversificado sea el portafolio, la capacidad de poder absorber esas posibles pérdidas va a ser mucho mayor, ¿no? Claro. Entonces, creo que esos son los pasos que el cliente debería seguir antes de tomar una decisión de inversión. Ahora, seguramente también muchas personas pueden pensar que este año puede ser más seguro de repente solamente ahorrar y no pensar en invertir. ¿Cómo los fondos mutuos podrían, en este caso, ayudar a las personas a hacer crecer su dinero, pero sin arriesgar demasiado? O sea, en realidad el término de ahorro y de inversión, digamos, la principal diferencia es la posibilidad de pérdida de capital, ¿no? Claramente cuando uno invierte su dinero en fondos mutuos, en cualquier tipo de fondo, sea el más conservador o el más agresivo, es una inversión, ¿eh? Hay una posibilidad de que el portafolio no, digamos, no rinda o rinda menos de lo esperado según las condiciones de mercado. Yo creo que siempre van a haber oportunidades para que un cliente invierta, ¿no? Porque el cliente puede perfilarse
y empezar con un producto muy conservador que tiene una característica muy similar a la de un producto de ahorro e ir haciendo una historia de cómo va generando ese track record de sus portafolios hasta ir tal vez tomando decisiones de inversión un poco más agresivas. Entonces, yo creo que no existe un año solo para ahorrar o un año solo para invertir. Yo creo que eso depende de la capacidad de tomar riesgos de parte del cliente, de la expectativa que tiene de sus retornos y fundamental del plazo de inversión, ¿no? Si es un cliente, como siempre digo, que solamente quiere tener su dinero por un 30 días o 90 días, claramente pues probablemente le convenga más un depósito a plazo o un fondo muy conservador, ¿no? Como libre disponibilidad, por ejemplo, que es el fondo Correcto, más conservador que tenemos correcto. O muy sea, un similar. cliente Claro, de esas características en un fondo acciones o un fondo de renta fija probablemente pues no va a tener mucho éxito, ¿no? claro. Ahora, si este año de alguna forma nos trae sorpresas con las elecciones y hay mucha volatilidad en el mercado, ¿qué estrategia debería seguir un inversionista? ¿Diversificar? Algunos de repente quieren retirar su dinero en ese momento de los fondos. ¿Cuál es la mejor recomendación en estos casos? Sí, tenemos muchos clientes que justamente por acompañar esta tendencia del mercado de altos retornos, decidieron invertir hacia finales del 2025, ¿no? Viendo los retornos de la Bolsa de Lima, más de 50%, viendo los retornos del Standard Poor's de Estados Unidos, más de 16%, viendo mercados emergentes con más de 30% de retorno, simplemente se dejan llevar por eso e invierten con nosotros o en otras alternativas ligadas a estos productos, ¿no? Entonces, cuando vean los mínimos, digamos, retrocesos que puedan haber durante el año, que probablemente los van a ver, salen corriendo y retiran su dinero y dicen, no, ya no quiero más, o ya gané, o estoy perdiendo. Y claramente va por un tema del periodo de inversión, ¿no? Claro, Creen pues que invirtiendo en 2, 3 meses van a sacar estos retornos y esto no es así. Lo importante, como mencionaba, es que el cliente tenga claro cuál es su horizonte de inversión. Si es un horizonte de inversión de más de 2 años, de 2, 3 años, siempre va a ser un buen momento para poder tomar una alternativa de renta variable, porque justamente estos productos son rentables en el largo plazo, ¿no? Si tiene un periodo de inversión más acotado, tal vez de un año o 2 años, un producto de renta fija internacional, ya sea en Latinoamérica o en Perú o incluso un diversificado global, puede ser también una buena alternativa. Si es un periodo menor a un año, definitivamente tiene que optar por alternativas mucho más cortas, ¿no? Un libre disponibilidad, como mencionabas, claro. o un fondo de oportunidad. Entonces, creo que lo importante va a ser cuál es el nivel de riesgo que el cliente quiere asumir, cuál es el tiempo que va a poder invertir. Pero si llegado el momento, las elecciones no nos acompañan, los resultados, digamos, las encuestas que empiezan a salir no acompañan y generan volatilidad en el mercado, claramente, mientras más diversificado esté el cliente, va a estar en una posición mucho más cómoda e incluso va a poder tener dinero disponible para poder aprovechar alternativas que suelen ocurrir cuando ocurren, digamos, para la redundancia, estos eventos de caídas en el mercado y demás, ¿no? No que caiga la bolsa por un tema político significa que la bolsa va a caer por siempre, ¿no? Creo que ahí tenemos que Claro. estar con suficiente cash para poder aprovechar esas alternativas. Claro, y súper importante también en lo que nos comentas es recalcar que eh, hay que tener en cuenta el perfil de inversión, el tiempo que quieres invertir y también el tiempo que recomienda el producto, porque no es, por ejemplo, en el fondo acciones que seguramente al ver las rentabilidades muchas personas quieren invertir en este fondo, tener en cuenta que es un fondo agresivo para Sí, personas de este perfil y con horizontes de inversión de 3 a 4 años a más. correcto. Y que yo creo que es súper importante también recalcar eso, ¿no? Así es. Ahora me gustaría una recomendación final a las personas que nos están viendo. Sí, yo creo que un poco el resumen de lo que hemos venido conversando. Creo que es importante que los clientes y en general los inversionistas que, digamos, quieran entrar al mundo de los fondos mutuos no se dejen llevar por los retornos históricos, ¿no? Creo que es un error que suele pasar. Ven que un fondo el año pasado rindió 50%, otro fondo rindió 20% en el 2024 y toman su decisión de inversión por eso. Creo que lo importante es que el inversionista evalúe y analice bien dónde está invirtiendo, ¿no? Y cuáles son las perspectivas que pueda tener el fondo en el cual va a invertir, no sin antes claramente perfilarse, ¿no? Y evitar que un cliente que tiene un perfil conservador termine entrando a un producto que no es necesariamente lo que está, digamos,
armado para él para justamente evitar que tenga una mala experiencia con el producto en sí, ¿no? Entonces, creo que te diría que se perfile, que tome decisiones en base a fundamentos, a productos que estén en línea con lo que el cliente espera obtener y en la medida que eso ocurra, la experiencia con el producto va a ser buenísima. Y algo súper importante también para complementar lo que mencionas es invertir con entidades reguladas. Totalmente, ¿no? Sí, Totalmente. Y no voy a entrar en el detalle, pero creo que hemos visto muchos casos que no fueron muy buenos durante los años pasados, sí. en donde se dejaron llevar por retornos y no por lo que verdaderamente el portafolio de inversiones estaba invirtiendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es fundamental. De alguna forma, el estar regulado te da cierta tranquilidad de cara a que tu dinero está siendo bien controlado, bien invertido, ¿no? Claro, Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias, María. Estoy segura que en próximos episodios también te tendremos como invitado para poder hablar de lo que ocurre en el mercado, seguramente de cara ya a las elecciones o posterior a la primera vuelta. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado, gracias, María. Y gracias por acompañarnos a todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales.